Amorcito, he tenido una idea. ¡La Claudia esta no me cae bien, ¿eh? Un dibujo. No lo tengo bien claro lo que pone en el dibujo. ¡Ea, dale más, hija! Que no se diga que no cuido yo mis plantas, ¿eh? Que no se diga. ¿Dónde está mi col? ¿Dónde está mi col? Uy, no, qué mal, madre mía. Se me cae por todos lados. Taquicárdicas estoy, con estas cosas pequeñitas. Tenemos aquí a la Claudia dando por saco todo el rato, la pobre. ¡Ay, el micro! Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Bienvenidos una vez más a Éramos un montón de esclavos. Sí, estamos aquí. Les hemos puesto lastre porque quieren salir volando y no se lo vamos a permitir. Les hemos puesto lastre dentro de las zapatillas para que no vuelan. Ya decía yo que pesa esto Claro. mucho. Y vamos a continuar con la masterclass en la cual Marc está aprendiendo a hacer cabañas. Óscar las quiere hechas. Nos ha dicho. Bueno, Así que él solo mira y graba. Cada uno yo, mira, camarita en mano y a grabar cómo trabaja la gente. Se comprará una y nos hará ir a todos allí a que se la arreglemos. A ver. Hostia, os contrato, ¿Qué empezamos? ¿El vídeo con striptease? Para el vídeo. Sí, hombre. Venga, vaya. Esto es para aumentar la retención. Ya después de esto Aquí tienes que ya no poner- se va nadie. Aquí Erika una canción así. ¡Ay, el micro! Han dado espabiladas, se lo ha quitado primero. Y voló. Estaban diciendo los mochileros que compremos cámaras como estas. Claro. Y que podemos grabar con eso. Y ahora contarles qué pasa con nuestras cámaras. O sea, Que con se nuestra caen. cámara. Escúchame, Que pues estoy todo el día cayéndome. Y que está todo el día sucio, hija mía. Oye, pues la he limpiado, ¿eh? No Eso sé. ya son arañazos propios. Después de que has quitado y has quitado todo, si es un lugar, por ejemplo, con mucha tierra y mucho polvo, lo que harías sería pasar una escobita para quitar esa tierra y ese polvo. ¿Qué hacemos? Mojar. Porque el agua es el adherente. Si está seco, la masa no se pega igual. Lo que hace la piedra y la junta es robarle el agua a la masa y se despega. Vale, Por eso es la cuestión de mojar, ¿vale? esto es clave, Tú siempre moja. Y bastante. Siempre se rejunta de arriba a abajo, porque al final es lógico, lo de arriba te va a manchar lo de abajo. Y si mi cabañita tiene 2 pisos y quiero vivir abajo... Toma spoiler. Puedes Eh. hacer la parte de abajo primero y la parte de arriba después, porque Eso no caga vas la a bomba. manchar. Si tú tienes un piso, no vas a manchar de la primera planta a la segunda, porque hay un piso. Cuando hagas ahí en tu cabaña, que entre agua para adentro. De hecho, nosotras metemos con la manguera agua y limpiamos y sacamos todo el barro que se pueda, para que también la masa entre bien dentro. ¿Ves qué masa? Sí. Eso es una masa suave, ligosa, mezclosa, chiclosa. Hay masas que son como si utilizarías la arena de la otra, la de piedras, la que te enseñaba antes, donde esto queda mucho más rudo y no se pega tanto a la paleta. A ti te interesa para rejuntar que la masa sea así. Cuando vayas a hacerlo, si dices, quiero que me quede con este resultado, no me quiero complicar, no encuentro ninguna arena que me vaya a quedar bien. Hay morteros preparados que te dan un resultado concreto, Vale. sale mucho más caro. Me lo haré yo. Otra cosa que sí que te recomiendo hacer es que pruebes. Voy a hacer un capacito pequeño y voy a probar esta esquinita. Hay gente que va a tropel y va a paz. Nosotras vamos un poco más fino para intentar luego limpiar menos. Oye, qué arte, ¿no? Se nota que hay práctica aquí. Hay práctica, sí. Será divertido ver ahora más. No, no te creas, esto no es una cosa fácil, ¿eh? A la gente no, No, se le no. suele quedar muy bien, ¿eh? Y nosotros al principio, le dabas y era en plan de aquí, mira. Y era en plan de Hostia. Y tienes, ¿no? Un huevo. Y tú metes todo eso masa, esa masa al deshidratarse el agua va a hacer que mengue, pierde la cantidad de volumen y se va a quebrar porque no tiene nada, porque es demasiada cantidad. Entonces en ese caso coges una piedrita y tracatá. Esta sería pequeña, cogeríamos una piedrita pues un poco más grande, a ver. Esta parte en verdad no es tan importante, la tenemos aquí que no pensábamos hacerla aún, pero nos ha venido de lujo para que Marc pueda practicar. Venga, la hora de la verdad. Yo debo deciros que cuando era pequeñito hice ya un muro de piedra. Una cabaña que hice con unos amigos, hicimos un muro de piedra y lo rejuntamos con barro. Y es que se ha apoderado de él también el síndrome de la montaña, porque esto se contagia. También utiliza la punta ayuda mucho. Y a empujar, le obligas a entrar y le obligas a pegar. ¡Se me desnuda! ¡Hasta luego! No veas, los vientos del norte.
que lo haga bien. Lo más difícil es el manejo de la paleta y lo estás haciendo bastante bien porque estás jugando con sus formas, con sus puntas, de manejarla para aquí, para allá. Te voy a hacer un cambio, prueba. Me lo complicas ahora, No me gusta. Que no, sigue un poco más. Voy a probar aquí directamente, a ver. Uy, no, qué mal, madre mía. Se me cae por todos lados. Venga, te devuelvo la otra. Sí, gracias. ¿Qué tal con esa, Marc? Con esta muchísimo mejor. Vale, y ahora ¿Sí? prueba esta. Oh, más manejable. No, para los pequeños rincones. No se entera, ¿Pasa que es la misma? Estabas con esta. Esta es la que llevas usando todo el rato. No jodas. Muy bien, me ha quedado. ¡Tú, fuera de mi huerta! Es bonita, la oruga. Ven a grabarla. Es bonita, es una bruja. ¿Dónde está mi col? ¿Dónde está mi col? Llévasela a las Luisas. No, que no se la come. Zorras. Muerte. Hala. Óscar, se empieza así y se termina comprando una cabaña, No creo, no tiene pinta. Ah, amigo. Que esto Pero pica. bueno, para practicar para cuando tenga que ayudar a Marc me irá bien. ¿Sabes lo que podría hacer, Ana? Cuando Marc tenga la suya acabada, se la compro y que él se compre otra y haga otra. ¡Es un genio! Es buena, ¡Es un genio! Estará ya todo hecho, no tendré que hacer nada. Yo pienso Pues más allá la de... vas a pagar cara, chaval. Hemos estado súper a gusto con estos chavales. Tienen un canal que os dejamos aquí el enlace, Monchileros, les podéis encontrar en YouTube y en Instagram. Y la verdad que no tiene desperdicio. Hay unos reportajes guapísimos de gente que lleva vidas alternativas como nosotras y también otro tipo de reportajes sobre pueblos, etcétera. Bueno, un repertorio muy muy chulo. Hemos dejado aquí a Óscar abandonado él solo. Sí, me tienen aquí metiendo masilla. ¡Venga! Esos se han ido ahí a comer, a picar no sé qué. Y aquí me han dejado trabajando, ¿tú te crees? Hasta que no lo termine no come. Todo el muro. ¡Hala, dale! Además, a nivel audiovisual son unos auténticos genios. Aquí hemos dejado a Óscar, el pobrecito, solo, que aunque él aún no ha sido apoderado por el síndrome de la montaña y dice que la cabaña ya la quiere hecha, no le va a venir mal saber rejuntar para poder ayudar a Marc y a nosotras, como se ponga muy tonto, que seguro que vuelve. Vete a vigilar la obra, que están como muy gandules esos. Se la están liando. Ya hemos alimentado a los esclavos egipcios. Me da lo justo, Un cacho pan y un poco de... Como las embutido. gallinas, ¿no? Un mendrugo pan duro. Y unos tenebrios. Y medio vaso de agua, no vaya a ser. Lo que nos ha pasado es que se ha secado un poco de más. Por ejemplo, esta parte de aquí se ha roto un poco ahí la masa, no pasa nada, porque como queda la parte de abajo de hacer, se cubre luego esta mentirijilla. Y cuando vienes aquí, pues a perfilar un poco, está tan seco que te llevas demasiado, no queda tan fino. Esta es una técnica única en el mundo. Ya veo, ya. Rasqueta y esponja. Paso, El polvillo comes un un poco. poquito. Como un poco de polvo. Así me voy acostumbrando. Me ha ido bien para ver el punto en el que no tiene que quedar. Pero es que con tanto aire se ha secado muy rápido. Buah, si se nos hubiera secado así la fachada, habríamos liada. tardado la mitad. No teníais nada de aire cuando lo fachaba. No, y poca temperatura. Esto estaría aún que no lo podrías ni tocar. Más de una vez hemos tenido que estar esperando hasta las 8 o 9 de la noche Y ya terminar de noche. Ah, Para sí, he que visto que acababais de noche algunos días. para que se secara bien y poder meterte, porque si está muy húmedo lo único que haces es desastrarlo todo. Voy a ayudarle con la esponja. Me voy a poner contigo. ¿O Vale, te quieres yo- poner tú? Bueno, yo quiero Sí, aprender. sí, sí. Vamos al lío. Te han robado el trabajo, Y aunque aquí el resultado no es tan importante como en la fachada, no nos importa tanto que no hubiera quedado tan perfecto. Como lo que estamos haciendo es enseñarle a Marc cuál es nuestro método y cómo lo hemos hecho, nos interesa que lo vea en profundidad. Por eso estamos ahí al detalle otra vez, como si se tratara de la fachada de la cabaña. Y es precisamente para que pueda ver eso que le estamos explicando, de la importancia de que en las últimas fases de esponja el agua esté bien limpia, cómo se nota la diferencia cuando limpias bien la piedra a cuando no, etc. Está siendo un alumno bastante aventajado. Y ahí hemos abandonado a Erika porque a mí me están haciendo el reportaje, que en cuanto salga os avisaremos para que vayáis corriendo a verlo. Y estamos los tres por ahí de tour, mientras mi pobre se queda aquí solica mientras se le echa la noche encima, como viene siendo ya habitual últimamente aquí, en nuestra casa.
Soñadores, como siempre, nos estamos quedando sin luz. Bueno, como siempre no, como... ¡Venga, trabaja! que estamos en diciembre casi. Tengo además a los ayudantes que están haciendo sus asuntos de cámara para la entrevista. Mirad, qué bien viven los que viven bien, ¿eh? ¿Qué hacen? Contemplar las vistas. ¡Decir adiós! ¡Adiós! ¡Hala! Adiós, soñadores. Estar atentos al vídeo, ¿eh? Ya os avisaremos cuando vaya a salir. Esto es el máximo de zoom que puedes llegar a hacer con la cámara. Que no tiene nada que ver con esto. Son No. dos cosas distintas. No, Vale. aquí en estos te pone solo el mínimo. Pero porque son focales fijas, ¿sabes? Por eso no te pone el máximo. O sea que tú puedes comprar objetivos que yo no sabía que había objetivos que no se podían mover. Los fijos. Este es fijo, este también es fijo. Y si tú le quitaras ese objetivo a la cámara, la propia cámara no tiene nada No. en base. Necesita A ver, algo. quítale el objetivo para ver el cómo es sin ello. Está al espejo. Restos de polvo, pues lo haces así y salen. ¿Entra polvo? Sí, suele entrar polvo. Depende de dónde estés, ¿no? Sobre todo. Tú imagínate utilizar una Sony de estas para... Es casi imposible, no podemos usar este tipo de... Bueno, yo lo usaré para la obra, pero haré los cambios de objetivo fuera, en exterior, en sitios sin polvo. Para la obra estás loco. El tiro es el camino que tiene el humo para salir. En esta estufa es por aquí encima, que el horno queda a igual a esta altura. Vale. Entonces el humo viene por aquí, baja por aquí y ahí se mete por debajo y viene por aquí. Vaya vuelta, ¿eh? Sí, es lo que hace que se caliente el horno y que se caliente toda la chapa. Vale. Para que reconozca el tiro, tú metes aquí algo de fuego y entonces el humo sale para arriba. Enciendes esto después y posteriormente dice, Está el circuito hecho. eso es. Dice, ahí hay un tiro. Y entonces al haber un tiro ahí, coge como una fuerza de succión. Al final, como tira para arriba el humo, coge también de abajo. Y enseguida el humo hace ¡fiu! Y se mete por ahí. Te vas a comprar una cabaña, ¿verdad? Y vas a poner una estufa como estas. Sí. Hombre, ha sido un gran descubrimiento, ¿eh? Bueno, yo alguna vez la había visto en reportajes, ¿eh? Este tipo de cocina, pero es muy interesante. Entonces, ¿quieres comprar una cabaña de verdad? Sí. ¿Pero cuántos años tienes? 24. ¿Y por qué un niño de 24 años quiere comprar una cabaña? El canal de Mochileros ha hecho mucho daño, ¿eh? Tanto ver que es posible, es que es posible, ¿no? Sí, es posible. ¿Qué es ¿No lo te que gusta? más ilusión te hace? Vivir en la naturaleza, o sea, salir y tener lo que tenéis vosotras me parece impresionante. Y yo creo que es que no sé, es que se te quitan todos los males. ¿Y qué crees que es lo que más vas a echar de menos? Yo te diría que la gente, durante muchos años me he refugiado mucho quizá en la gente, en escucharme a mí mismo bastante poco, ¿no? Y ahora me apetece mucho conectar más con esa parte mía, de yo solo, haciendo cosas que siempre he tenido en mente pero nunca me he atrevido a hacer, y me apetece enfrentarme a mí mismo durante un tiempo. Pero la gente la echaré de menos. También me he acostumbrado a vivir yo en... Bueno, es que somos 6 en casa, tengo 4 hermanos, entonces claro, siempre estoy acostumbrado a tener gente. Quizá la soledad al principio la llevo mal, pero yo creo que me acostumbraré. Vamos, que tú ves no coger y como hace gente que sigue viviendo en su sitio y va reformando poco a poco, no, tú a saco. Sí. Ha hecho mucho daño tu canal. Sí, claro. Es que llevamos ya unas cuantas historias de gente que ha hecho un cambio de vida brutal y bueno, y ves que es posible y que no necesitas muchísimo dinero tampoco. Ya. Yo me voy pelado a este nuevo proyecto, pero pelado, o sea, pelado, pero oye, a lo que venga. Bien, Que no se bien. puede hacer una cosa, pues ya vendrá después otra. No sé. ¿Cuál es tu mayor miedo enfrentándote a la cabaña que cojas o la casa que vayas a comprar? Te diría que el mayor miedo que tengo es a mí mismo un poco, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que la vas a liar? Sí. ¿O que te va a gustar y igual no vas a poder parar? Que no sé muy bien lo que se me viene, entonces no sé muy bien cómo lo voy a Abordar. abordar, eso es. Me da un poco de vértigo. Posiblemente tengas aires de este tipo. Hostia, sí, está sonando bien ahora el viento. Uy, acabo de ver pasar a Oscar volar. ¿Estás bien? Está colgado de un árbol ahí. ¿Qué opina tu familia? Quieras o no, aunque nos gustaría a todos ser libres de la aprobación de los demás, siempre influye la aprobación de los demás. Y si te animan, te ayuda mucho más. Bueno, a cogerlo con más ganas. Y yo con mi familia siempre me han apoyado mucho, ¿eh? Pero bueno, no sabía tampoco cómo se lo iban a tomar. Al fin y al cabo, si lo hago me voy a ir muy lejos de donde estoy viviendo ahora. Y claro, me daba un poco de miedo, pero se lo tomaron muy bien. Me vieron muy feliz, muy contundente con la decisión de que lo voy a terminar haciendo. Y me apoyaron, me dijeron que sí, que sí es lo que me apetece ahora. También es cierto que yo no me lo tomo como el proyecto de mi vida, sino que es algo como que me apetece ahora, pues lo hago. Quiero explotar
explotarlo ahora, ¿sabes? Algo innegociable que no estoy dispuesto a perder. Por ejemplo, Ana sufre mucho con la ducha, yo no tanto. Hay algo que tú digas, no, yo sin esto no paso. Porque hay muchas cosas que vas a tener que renunciar. Es que realmente, o sea, no me cuesta mucho ducharme con agua caliente, ya lo he hecho varias veces, hirviendo agua. Para cagar tienes el monte. Quizá te iría a una buena cama medio decente para dormir bien y poder tener energía y buena alimentación. No sé, eso me lo decís vosotras también, pero yo creo que es clave, ¿no? Imprescindible. Joder, yo los suplementos de magnesio me han ayudado a arreglar este brazo. ¿Has hecho alguna vez, no sé, por ejemplo, Erika cuando llegó aquí, algo de idea de construcción tenía? Yo cero. No tengo ¿Tú ni cómo idea. te ves? Nada, cero. Nada. Vídeos de YouTube, muchos. Oye, es una buena formación, ¿eh? Sí. O sea, en YouTube tienes de todo. Yo creo que ahí puedes encontrar todo. Y si no, oye, la cagas, pues aprendes. A vosotras, se os cayó un muro, pues luego lo volvéis a levantar. Es eso, el que realmente es un aprendizaje. Y luego me mola mucho aprender estas cosas. Yo tengo mucha curiosidad. Y el tema de las casas, hostia. Bueno, llevo 2 años haciendo reportajes a personas como vosotras que han hecho proyectos así, ¿no? Ahora lo quiero hacer yo. Es como... Te han enganchado. Sí, me han enganchado. ¿Quieres ser autosuficiente? ¿O piensas más en una vida un poco entre medias? Entre ¿O medias, sí. De hecho, tú comentabas en nuestra entrevista, la que te hicimos, que no es muy real la autosuficiencia completa. Grabamos con esto, ¿no? Lo que tú decías. Entonces yo veo un equilibrio. Tener un impacto reducido en el planeta, lo más que puedas, pero sin renunciar a mi trabajo, por ejemplo. Tengo que trabajar con ordenadores, con cámaras. ¿Vas a continuar con lo que estás haciendo con Monchileros y tus proyectos audiovisuales? Sí. ¿O piensas darle un cambio a tu vida laboral y tirar por otros derroteros? Estoy abierto un poco a lo que venga. Yo llevo 3 años haciendo malabares con la economía para poder mantener lo que pago y mis gastos y tal. Entonces, bueno, es un juego de equilibrios. Ahora se abre una nueva etapa en mi vida y estoy abierto a lo que me venga, sinceramente. Me he compaginado siempre el proyecto de Monchileros con clientes particulares, que les ayudo con las redes, a hacerles vídeos promocionales y tal. Voy a intentar mantener un poco todo, al fin y al cabo, al menos ahora al principio, porque es que Monchileros no da dinero. O sea, da dinero para venir aquí a veros. Y vale, yo con eso ya contentísimo. Pero claro, no puedes tampoco tener un sueldo medio normal, ¿no? Pero de lo que quiero huir es del sueldo medio normal. Vengo de hacer muchos malabares con la economía, siento que me vienen meses de seguir haciendo malabares, pero luego mi idea es necesitar menos. Al fin y al cabo, cuando tienes una casa ya pagada, tu huerto, animales, los gastos yo creo que bajan una barbaridad. En comparación a una vida en la ciudad, incita a hacer un gasto también casi constante. Ya solo con vida social gastas una barbaridad, ¿eh? Voy a seguir manteniendo lo que creo que vaya necesitando. Ahora al principio sí que necesitamos más dinero para empezar. Entonces ahí será un buen juego de... La mascarilla. Sí, la mascarilla. Es que le hemos enseñado que se tiene que comprar una mascarilla para la obra por los pulmones, porque el polvo es una cosa que no se tiene en cuenta, pero sí, no, me va bien los tips porque ya os digo, he visto lo bonito yo en vídeos, pero lo que es ponerse ahí al grano, bueno, me van a salir de todo, ya verás. Ahora vamos a entrar un poco en Monchileros. ¿Cómo salió la idea? ¿De dónde nacéis vosotros como amigos? ¿Cómo se os ocurrió poneros a grabar y hacer vídeos para YouTube? A mí YouTube siempre me había llamado mucho la atención y siempre he seguido a creadores que documentaban historias de viajes, historias curiosas de personas con estilos de vida distintos, y siempre había tenido como las ganas de hacer algo así, pero nunca me atrevía, y de hecho en su día no me atreví a hacerlo solo tampoco. Y ahí es cuando entró Óscar. Óscar y yo nos conocimos siendo amigos en bachillerato hace 7 años o así, 6-7 años, y Óscar es una persona que se apunta a un bombardeo. Él es muy animado, muy echado para adelante, y yo le comenté esta idea porque para hacer algo así necesitas disponibilidad, necesitas ganas sobre todo, porque es que YouTube no es fácil, sobre todo cuando empiezas. Y entonces Óscar, bueno, se vino enseguida. Yo le comenté la idea, oye, quiero hacer reportajes, aventuras, tal. Óscar y yo ya hacíamos muchas excursiones en la montaña, íbamos a sitios interesantes, y dije, oye, ¿por qué no lo documentamos? Y él, pues, echado para adelante como es, dijo que sí, que vamos a tope. Él no sabía mucho de vídeo, había tocado poco, y de edición no sabía nada. Pero yo le hice unas clases, tal, y ahora es el editor principal del canal, o sea, imaginaos. ¿Y hacia el futuro veis Monchileros evolucionar, cambiar de forma, o vais a mantener la tónica que lleváis? ¿Qué pensáis sobre vuestro proyecto? Mira, yo le tengo mucho cariño a Monchileros porque es una parte de mí que creo que es la que me hace conectar con esta parte tan natural, tan de refugios, de naturaleza. Siempre me ha gustado mucho. De hecho, yo cuando tenía que decidir qué estudiar, esa presión que te imponen ahí de pequeñito, tenía dudas entre el audiovisual y el mundo rural, biología, siempre...
y ahora lo mezcla. Mochileros es la mezcla perfecta entre naturaleza y proyectos audiovisuales, que es un poco lo que hacemos. Entonces a mí me gusta mucho esa parte rural, yo creo que no la vamos a perder nunca en el canal, de proyectos como el vuestro, por ejemplo, y de conocer a personas con estilos de vida distintos, pero también me gusta mucho historias interesantes, no sé cómo deciroslo, ahora estamos pensando a lo mejor en documentar oficios que se pierden o cosas así, pero que no tienen por qué ser rurales, porque hay oficios muy interesantes que se hacen en ciudades o en pueblos. Vamos combinando un poco cosas que nos parezcan interesantes, no perder el hilo de en ningún momento dejemos de hacer lo que nos gusta. Sí que creo que puede evolucionar el proyecto a vídeos distintos a los que hacemos ahora, pero sin perder esta esencia que tenemos y nunca dejando las historias rurales. Durante estos 2 años que lleváis grabando a gente, historias, ¿qué es lo que más duro se os ha hecho? Para llevar un proyecto así a cabo, la conexión entre Óscar y yo tiene que ser muy bestia, porque pasamos muchas horas juntos, convivimos muchas horas juntos, trabajamos muchas horas juntos, sobre todo al principio, ahora ya lo hacemos más independiente. Creo que lo más difícil, en verdad, ha sido trabajar en nuestra relación laboral. Veníamos de ser amigos y trabajar con un amigo puede salir o muy bien o muy mal. Quizá ha sido la parte que más hemos trabajado. Reuniones muy intensas, de conocer mucho a la otra persona, pero yo estoy muy orgulloso de la relación que he construido con Óscar, la verdad. Me lo quiero mucho. La verdad, somos muy distintos con muchas cosas, pero es que es eso lo que se busca, la fusión, ¿no? Y a nivel laboral somos súper distintos. Él es organizado, puntual, yo soy desorganizado, impuntual. Bueno, es una lucha ahí constante, pero es muy guay cuando ves que aún así funcionáis. Quizás eso ha sido lo más difícil, o saber también identificar a lo mejor cuándo parar, que también nos ha pasado. Yo siento que ahora necesito un poco un respiro ahora. A comprar tu cabaña. Para empezar yo mi proyecto. Eso es. Ahora, cuéntanos qué es lo más bonito que te ha dado Mochileros y qué enseñanzas te ha aportado. Ha aportado muchísimo en mi evolución personal. Quiero decir, yo no era el mismo cuando empecé a este proyecto al que soy ahora, ¿no? Es cierto que yo me he interesado mucho también por la autoconciencia, en trabajar mucho mi yo interior, hacerme cada vez más caso, ser mi versión más auténtica también. Y cuando conoces a personas tan auténticas como vosotras, pues quieras o no también, te inspira un montón. A ver qué otra manera de ver la vida también es posible y bueno, de vivir más conectados. Yo creo que también cuando yo tenga mi proyecto de cabaña ya materializado, me voy a sentir ya que si soy yo al 100%, o sea, que yo soy al 100% siempre, pero hostia, no sé, una parte muy íntima de mí, de vivir conectado con la naturaleza, se va a materializar y yo creo que ahí estaré ya como, ¡buah! 100%, esto es lo que quiero. Porque yo donde vivo ahora, hombre, que me quiero mucho a mi familia, y a mis amigos, pero yo no siento que pueda estar siendo yo a mi 100%. Ver proyectos como el vuestro y todos los que hemos conocido, quieras o no, te ayudan mucho a abrir la mente, a quitarte toda la niebla que te meten en la cabeza, ya desde pequeñito en el sistema, quieras o no. Que te meten muchas cosas que no tienen que estar ahí, que no te dejan ser libre. A mí me ha ayudado un montón, o sea, pero una barbaridad. Cada vez a trabajar más esto. De todos los proyectos y todas las historias que habéis contado, háblanos de uno que te haya impactado mucho y que te haya enseñado, que hayas salido ahí diciendo, ¡buah! Hoy soy una persona distinta gracias a esta experiencia que acabo de... El aire trae a Óscar otra vez. ¡Óscar, estás vivo! ¡Óscar! Parecías un corzo. ¿Me has visto? Sí. Te he visto. Ven, Óscar, a la Únete al entrevista. Hola. ¡Hey! Hola, ¿qué tal, soñadores? Así los llamáis, ¿no? Vuestros seguidores. ¿Qué tal? Aquí se mezclan mochileros, soñadores, Sí, de todo. ¿Has venido en el momento oportuno? Perfecto, ¿no? Yo siempre vengo a los momentos. Contarnos, de todas las historias que habéis documentado... La vuestra. Ah, no seas que No seas pelotero. Contarnos alguna que os haya impactado, que hayáis salido de ahí, que hayáis vuelto a vuestra casa diciendo, guau, es que esto que hemos grabado es impresionante. A mí, a nivel personal, también por la conexión que hubo y que se ha creado después, es verdad que la historia de Yaya me impactó mucho. Por la edad, quieras o no. Ver a una persona que con 70 años tiene esa energía. Es que no sé, o sea, casi todos los que habíamos conocido, pues es gente, bueno, de nuestra edad, ¿no? Como mucho 50 a lo mejor, como mucho. Pero siempre de 30, 40, gente que nos metemos en proyectos así, ¿no? Pero es que cuando ves que alguien con 70, que empezó con 69, la tía, a hacer cabañas, es que es muy fuerte, se mete en proyectos así, dices, guau, que la edad tiene límites es mentira. O sea, quiero decir que esta mujer con 70 está haciendo lo que quiere, sin límites, sin barreras. Todo en la mente. Pero Sí. es que de todas las historias sacamos algo, o sea, no sé, también una entrevista que no pudisteis ver, la de Menchu, hostia, eso te da una fuerza de vida y unas ganas de vivir impresionantes. De cada historia realmente sacamos algo, pero sobre todo yo creo que las que más nos ayudan y nos nutren a nosotros son las personales.
historias de personas, porque también hemos ido a hacer vídeos de pueblos a Sí, veces. bueno, y al final también conocer a gente es lo que decía Marc, nos abre como un poco la mente a reflexionar y a ver otros estilos de vida a los que no estamos acostumbrados a ver, y lo que decía era un poco, o sea, aprendemos un poquito de cada persona y nos ayuda un montón. O sea, al final este proyecto de Monchileros nos está ayudando a, no sé si mejorar como personas, sino a evolucionar de alguna manera u otra, abrir un poco más nuestra mente y compartir reflexiones con vosotras, por ejemplo, que hemos estado hablando mucho tanto ayer como hoy, y es guay, es guay. A mí personalmente una que me impactó bastante fue la de Ricky y Paola, porque viven También, allí es que, hostia, en sí, medio sí, es que todos de sacas un algo. terreno con una yurta, eso en verano es una sauna, en invierno es un iglú, o sea, es una locura. Entonces es como muy curioso ver cómo se las apañan ellos para sobrevivir. ¿Y tú te vas a comprar una cabaña, Óscar? No sé. O sea, yo es que eso, a mí no me llama tanto el hecho de construirme mi propia cabaña, de estar reformándola, tal, o sea, a mí sí que me gustaría una cabañita, pero que esté hecha ya. Yo ya con todo hecho. Vamos la cuadrilla, pregunta. con la yaya, todos te la reformamos. ¿Qué quieres ser de mayor? Esta me la hizo el otro día. Quiero ser libre. ¿Qué es la libertad para ti? Estar tranquilo, estar en paz, no tener problemas, hacer lo que yo quiera, libre de ataduras. Es que no sé. es tan sencillo. Sí, Vas tampoco, o sea, al grano. no me gusta complicarme. Sí, Tendríais que No, ver no, lo que le quieren los animales. Sí, O sea, es una verdad, cosa... es una barbaridad. Pues No ¿quién sé, estamos encuentran- me gustan mucho. Encuentran un saco de paz y van con él. Sí, es verdad, ¿Y tú qué quieres ser de mayor, Mar? No me respondas lo de libre. Ah, mala suerte. a ver, Te la he Eso robado, no pasa cuando eres el Es lo bueno de ir segundo. al primero que... En contestar. Es que es imposible no responder eso. Es que es lo que busco también. ¿Cómo vas a llegar ahí? ¿Cómo ¿Cómo? vas a llegar a esa libertad? El proyecto que voy a empezar en breves, probablemente, es un antes y un después muy grande para poder llegar a esa libertad. Al fin y al cabo, yo creo que tienes que desprenderte de muchas cosas y hacer sacrificios. O no, no sé, es que cada uno, pero al menos en mi caso, yo sí que tengo que desacomodarme de algunas cosas. ¿Le pensarás ayudar en la cabaña? Bueno, si me paga bien, sí. Al menos una mierda. claro, Obviamente. tengo de todo menos dinero. O sea, dinero no. Oye, yo no he dicho que me pagues con dinero. Está muy tocho, Esto- Aquí hay unos brazos que van a servir para mover unas piedras. Sí, ya me han encasquetado la faena dura. Un regalo. Tengo preparado. Dejad ya de cascar. ¿Qué es esto? A trabajar. Muy buenos días, soñadores. El viento se ha llevado a los monchileros otra vez. No sabemos dónde. No tenemos esclavos. Pero os voy a enseñar cómo quedó la pared. Ha quedado muy bien. La luz ahora no es la más propia para que veáis bien el resultado, porque está el cielo como un poco raro. Eso que tengo allí detrás, no sé si es agua que está viniendo, no dan agua, pero... Pues lo mismo sí, lo mismo no. Ahí está un poco extraño el asunto y hay una luz como rara. Aún así, algo se puede ver. Han hecho un buen trabajo estos chicos. Muy bien, muy aplicados. Pueden venir cuando quieran. Aquí hay una mentirijilla. Esto ha pasado porque soplaba mucho el viento. Tenemos aquí a la Claudia dando por saco todo el rato, la pobre. Secó demasiado rápido la masa. Nos metimos a comer, salimos confiados y estaba ya muy seco. Al estar así, pues lo que pasa es que algunos huecos se han quedado con mentirijillas. Como tenemos aún que terminar de rejuntar el muro, no pasa nada. Cuando lo terminemos, remataremos esa mentira. Y poco más os tengo que enseñar. Os quería enseñar la pared, los vientos estos raros que tenemos. Huele a agua, que lo sepáis, que huele a agua. No sé si se lo va a llevar o nos va a llover. Huele a agua y además a bastante agua. Me voy a esconder dentro de casa. Toca meterse a hacer trabajitos interiores, porque con esta climatología tan extraña que tenemos, primero, el viento te vuelve loco, es muy incómodo estar fuera, y segundo, pues ya lo estáis viendo, da igual que la predicción te diga que no va a llover, te viene una ventolera con 4 nubes y ya te ha jodido. Como estáis deseando vernos trabajar dentro, nos lo decís un montón, ha llegado el momento. Pero vamos a esperar a Erika, que trae unas cositas para que la calidad de la grabación sea mejor, ya que dentro andábamos un poco faltas de luz. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones antes de ponernos a la faena. Y os enseñaremos una cosa que ha llegado y que todos teníamos muchas ganas de que llegara, y ya está aquí, señores. Ahora hay que empezar a repartir. Voy a abrir la caja de los calendarios y el viento los esparcirá y yo pues le diré esto para allá y esto para acá. Me voy a ir para adentro. Ah, esperar, antes de irme dentro. Mirar qué tragedia que ha ocurrido. ¿No falta algo aquí, señores? Nos ha volado el ventuski la cortina. Estamos pensando que tal vez no sea el mejor sistema, la típica barra de cortina de piso, porque claro, en los pisos pues no tienes estos
estos problemas de vientos y no aguanta, no es una cosa firme. Además alguien le dijo a Erika que para arreglarlo, que abriera la barra, sacara el muelle y lo volviera a montar, y lo que ha hecho ha sido joderla del todo. Estamos pensando que haremos un invento de los nuestros. Desde luego que lo que viene siendo la barra de la cortina no nos parece una opción. La Claudia esta no me cae bien, ¿eh? Dios, casi acabo allá, en el helipuerto. Me he acordado que hay que regar los árboles y me estaba esperando a que pasara todo esto, pero es que esto como no va a pasar, pues nos vamos a jugar la vida. Bueno, también te diré, regaré los árboles si queda alguno, porque no sé yo si no habrán salido volando. ¡Ea, dale más, hija! Dale más. A tomar por culo. El trípode nuevo. A ver, señora, es que claro, esto es muy complicado, ¿eh? Oye, el que haya encendido el ventilador lo podía ir apagando, ¿eh? Yo creo que ya está la cosa. Venga, sopla más. Uy. Vamos, Jesús, qué miedo. Que no se diga que no cuido yo mis plantas, ¿eh? Que no se diga que no cuido yo mis plantas. Me iba a esperar, pero es que no para. Os quiero decir que es que cada vez va peor. Entonces, si esto sigue así, voy a regarles a ver si con el agua pesan un poco más. ¡Ay, madre! Que me destroncho. El viento me ha descuajaringado completamente la puerta de la huerta, pero es una cosa en la que no me voy a entretener ahora en arreglar, porque hay cosas peores. Y aquí llego a mis arbolitos, compruebo gratificantemente que siguen todos vivos, no sabemos por cuánto tiempo, la verdad que están resistiendo contra viento y marea. Y aquí parece que no, pero algo protegidos del viento también están. Yo creo que si no estuvieran metidos en este jardín, alguno que otro ya habría salido volando. Me queda algún árbol, pero no lo voy a grabar, porque vais a volar en cualquier momento vosotros, el otro y el de la moto. Así que se acabó. No os preocupéis, que los que quedan los voy a regar también. Ya ha vuelto mi niña, me la trajo una ráfaga. Unos van y otros vienen volando, como las hojas de otoño. Vamos a hacer una cosa muy importante, mejorar la luz. ¿Por qué vamos a mejorar la luz? ¿Ya se me ve mejor? Es que justo... Ponme así debajo del foco. Que nos vamos a poner con este tema de aquí dentro, que ya sabéis que tenemos a medias, ya que viene malo, tenemos un viento fuera que no se puede estar y luego aparte viene lluvia. Y antes de ponernos con eso, como queremos que tengáis una buena calidad de imagen, estamos cada vez mejorando más, grabando mejor, como vamos a estar currando bastante tiempo, la idea es poner dos luces aquí. Vamos a quitar esta y vamos a poner dos luces aquí. Y vamos a poner unos enchufes que son estancos. O sea, bueno, estos son pulsadores que son estancos. Para que cuando llueve no se mojen. No, básicamente porque son más seguros que esos. Y luego vamos a poner un enchufe, porque queremos tener un enchufe en una zona de ahí. Y como la instalación eléctrica requiere que seamos prudentes y apaguemos la luz, pues ahora sujeta que te voy a iluminar. Hemos montado un sistema para que veáis todo el proceso. Bueno, sí, tenemos ahora mismo el generador enchufado porque como no podemos tener la placa solar fuera porque vuela, Lo he intentado. sujetando con mil cosas. ¿Habéis visto cómo soplaba cuando he ido a lo de los árboles? Ahí ya la había quitado porque ha sido una tragedia. He salido y le había puesto una tabla gruesa de madera, de las que hemos usado para encofrar, que no es una tabla cualquiera, con un bloque de hormigón en un lado, en el centro una piedra cuadrada de las que pesan, y luego en el extremo que no llegaba a la tabla, un tirante de una cuerda con un mosquetón enganchado a un punto, a una tabla. Ha movido la placa y de hecho estaba dando de sí donde estaba apoyada la tabla, entonces la he tenido que recoger, es imposible. Nos arriesgamos a que la placa salga volando y eso no es negociable. No es la mejor luz, de hecho también es otra de las cosas que vamos a mejorar. Vamos a pillar unas luces para que el tema grabación sea mejor. Nos habéis ayudado tanto con el tema del calendario y demás, que lo menos que podemos hacer es invertir un poquito en que la calidad sea mejor. Entonces hemos invertido en alguna cosita, un trípode mejor, un Todavía no han foco llegado. para que veáis bien, no han llegado. Pero hay que aprovechar esas ayuditas, esos tirones para que cada vez veáis mejor lo que hacemos. ¡Somos profesionales! ¿Vas a enseñar el calendario o no? ¿Qué calendario? No sé de qué estás hablando. Creemos que nos hemos pasado. Bueno, creemos que os habéis pasado. Nos va a tocar pedir otra tanda. Señadores, aquí tenéis el calendario. Mirad qué loguito.
tan bonito con nuestros animalillos y en esta casita. Empezamos enero, febrero, marzo. Es todo diseño nuestro, ¿eh? Todo esto es exclusivo totalmente, lo hemos diseñado nosotras. O sea, no vais a encontrar un calendario igual en ningún lugar. Abril, mira qué chulos hay los nazarenos con Jesús y los niños. Si todavía no habéis comprado el calendario, no nos lo habéis reservado, os dejamos por aquí abajo el correo electrónico para que podáis hacer un pedido. Daros prisa porque creemos que se nos ha ido de las manos. Y vamos a tener que hacer otro pedido de 400 calendarios. Y esto va a ser una rueda sin fin, porque entonces volveremos a pedir, se nos volverá a ir de las manos y así sucesivamente. Que comience la nueva iluminación. Lo primero que tienes que hacer es apagar la vieja. Está muy bien metido ahí, pero el otro día pensando, digo, está ese cable ahí fuera. Digo, será mejor que lo metamos en una caja, todo, que son como las que hemos comprado ahí, será más seguro. ¿No? Y estoy pensando que también habrá que cambiar ese de ahí. Este de aquí. Y una cosa, ¿no es ahora el momento en el que hay que quitar la corriente? Sí, hay que apagar la luz y tengo que trabajar aquí. Yo soy el pinche y no se puede mover la cámara, porque si se mueve la cámara entramos en la rave. Menos mal que Erika se dedica a levantar muros y no a la electricidad, porque se ha pegado 2 horas para poner un interruptor. Mientras Erika piensa, mirad lo que pone ahí, sin servicio. Eso es otra de las cosas que tiene vivir en la montaña. ¿Y qué ocurre? Que dentro de 3 horas tenemos nuestro vídeo y no tenemos cobertura. A lo mejor las nenas se tienen que ir de excursión. ¿Qué es lo que te ocurre? Pues que no sé cómo se abre. ¿Quieres que yo, que soy electricista? Hasta luego. Luego que si la GoPro no sé qué, que si no sé cuántos... ¿Quieres que el electricista profesional lo intente? ¿O tú eres peligrosa con el tema de cables? Yo soy peligrosa con el tema de finuras. Me cargo las cosas. Porque ¿Qué? me empiezo a poner nerviosa. ¿Por qué no lleva instrucciones esto? De cómo se abre. Déjame a mí. Sujeta aquí, que no parpadea. Entre que es un trabajo así pequeñito que tienes que ir con cuidado y delicadeza y que llevamos 4 días con el viento soplando y soplando y estamos ya un poco esquizos, se nos hace un poco cuesta arriba ya el tema este de la electricidad. Uy, 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 esos pulsadores. No, ya está. Yo no tengo ni idea y Erika está perdiendo los nervios. Al final algo conseguimos hacer y ahora os explicaré por qué estamos montando todo este tinglao en esta esquina. Es un pulsador conmutador porque ya no les hay que no lo sean conmutadores. Ah, un dibujo. No lo tengo bien claro lo que pone en el dibujo. Lo que sí creo es que por aquí se mete el cable y por aquí sale el cable. Y este pulsador es el que va a hacer que el cable se una, deje pasar la corriente para que encienda la luz o desconecte la corriente. Y aquí lo mismo. Y este de aquí y el de aquí son los conmutadores. Serían para conectarlos con otro pulsador. Vamos a hacer la prueba, primero con esto, que lo tenemos a mano. Y si funciona es que lo estamos haciendo bien. Aquí hacemos las veces de todo. Electricistas, fontaneras, albañilas... ¿Eh, amor? De todo un poco. Hortelanas. Hay un perro que quiere entrar aquí. No es un perro. Es el aire. No es un perro, por favor. ¿Tú qué quieres, ser desollada? ¿Eh? Esta gatita preciosa. Enreda los cables, hija. Ve, pequeñito. ¿Me vais a poner luz en la habitación? Vale. Cariño, enchúfalo. Perfecto. Es como yo había pensado. Soy un genio. Soy un genio. ¿Lo ves? ¿Cómo se enciende y se apaga? Ole, Claro. perfecto. I am a genius. Estábamos pensando que el enchufe va a ser demasiada energía para esto. Aunque veis aquí mucho lío de cables, no es tanto lío. En realidad tenemos 2 enchufes principales. Este es el ladrón que alimenta la cafetera y alguna vez alguna otra cosa, pero normalmente este ladrón no lo usamos, lo tenemos directamente solo para la cafetera. Este de aquí es el que nos hace la iluminación de todo. Esta bombilla, aquella bombilla que teníamos antes ahí y este ladrón. Este ladrón tampoco le cargamos mucho, solamente alimenta la pantalla, que son 40-50 vatios, y alguna vez cargamos el móvil o cosas así. Entonces no le pedimos mucha energía. La idea es que aquel enchufe que queremos poner allí sea para potencia, pues para enchufar una batidora o alguna cosa con más potencia. Este cable es demasiado pequeño para eso. Y ya no solamente porque el cable sea pequeño, si solamente fuera para eso, pues vale. Pero es que luego lo tienes subdividido ahí con bombillas, no sé qué, no sé cuántos. Lo único que vamos a añadir aquí es una bombilla más, un cable para una bombilla más. Y aquel enchufe que pongamos ahí va a ir independiente, para asegurarnos, porque el tema principal que no debe de pasar es que los cables se
sobrecalienten. Los cables tienen un pase de energía concreto. Los chispas están echando fuego, pero oye, bastante. Perdonad nuestro tecnicismo, pero sí, básicamente es eso. Cuanto más grueso es el cable, menos se calienta y menos probabilidades hay. Entonces no vamos a arriesgar. En vez de echar otro cable para allá, lo que vamos a hacer es subdividir aquí. Ahora sí está enchufado, ¿eh? Ah, cierto. Cuidado, qué chusto. Este lío eléctrico que estamos montando tiene su razón de ser. Primero, en la zona donde más estamos, que es donde está el escritorio, hemos puesto una luz cálida, por tema de salud y por tema de acogimiento. La verdad es que a mí la luz fría en casa me gusta más bien poco. En este lado de aquí sí que vamos a mantener la bombilla que había de luz fría, más una más, que serán 2, y no nos importa tanto que sea este tipo de luz, porque además lo que tenemos pensado para este rincón, que veréis más adelante, viene bien incluso tener una luz contundente. Sí, habíamos comprado cable nuevo, pero hemos visto que teníamos este viejo y lo aprovechamos. Manola y Gotilia en acción. Os vamos a presentar un nuevo deporte olímpico, la tirada de cable. Porque como no tenemos un pelacables, pues lo que hacemos es coger las tijeras de preescolar, le pegas un corte y ahora una engancha de un lado, la otra de otro y rezas para no acabar esclavada en el suelo. Verás, al suelo. Bastante bien. Podía haber salido muy mal. Podías haber salido horroroso y estar yo ahora esclavada en algún sitio. ¿Sabes que hay unas tijeras especiales para hacer esto? Sí, y pegar los cables. Como las que teníamos. Y que pueden valer, no, que puede que valgan 10 euros. Luego aparte también queremos evitar que durante las grabaciones esté el típico parpadeo que provoca el foco que tenemos. Y es que vienen tiempos por delante bastante malos y la previsión es que estemos una temporadita currando aquí dentro. Fase lo pasamos por aquí, que es el que corta, y neutro lo pasamos por fuera y conecta con el siguiente. Con 2 cables así más o menos me valen. Y estáis asistiendo a una clase en directo de tecnología de tercero. De preescolar. Todos esos chispas que estáis al otro lado de la pantalla, por favor, coger aire, tener paciencia y comprender que no somos expertas ni nada parecido, ya se nota a la legua. Antes he dicho que Erika se ha pegado 2 horas para poner un interruptor y no he exagerado nada, ¿eh? Estuvimos ahí por lo menos 2 horas. Sí que es cierto que pensábamos que iba a ser más fácil y luego pues oye, tiene su complejidad de este cable va por aquí, el otro por allá, luego las bombillas, hubo que darle un poquito al coco. Le estaba diciendo a Ana que estos trabajos de electricidad los detesto, sinceramente. Porque son cosas pequeñitas, minuciosas, que no me gustan mucho, tío. Y que tienes que estar pensando en muchos factores. Tienes que cortarme... Un punto te vale, ¿no? Sí, yo creo que un punto sí. Pero habéis visto la tabla de cortar los jamones, ¿no? Menos mal que esta mujer pues al final le termina dando a todo. Hemos comprobado que todo funciona, no se ha prendido nada a fuego y estamos como muy contentas. Taquicárdicas estoy, con estas cosas pequeñitas. Y decís, arreglan las desbrozadoras, eso no cuesta tanto. Pues depende, para las manos de quién. ¡Sartunea! Joder. Vamos a comprobar. Coger aquí sin electrocutarme. Estoy bien, toco plástico. Dale. ¡Ah! Si no le he dado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y la otra por qué no va? Van al revés, ¿vale? ¿Cómo al revés? Me da igual. No pasa nada, da absolutamente igual, voy a desenchufar. Ya está. Primero poner en el sitio, atornillar, colocar tú con tu maravillosa paciencia, poner tapa encima con interruptores y Naikoa y terminar ya esto. Venga, te paso los mandos de la cámara. Menos mal que son solo 2 interruptores. Bueno, ponme eso ahí en la viga. Os lo vamos a enseñar cuando esté puesto. ¿Por qué? Porque estamos un poco de esquicien, tenemos un problema de fucking también, fucking, y estamos... Ahora lo veis. Hala, venga. Que no es para tanto, es pon esto aquí, soñadores. Sí, no es nada. iros a tomar un café. Ya está en lo mejor, ¿eh? En lo mejor. La mejor de todas las partes es esta. Medio encaja, yo creo. Sí. O sea, no sé si llega a encajar, pero... ¿Veis? Hay personas que valen para las cosas mañosas y hay otras que no valemos. ¿Destornillador? Por Voy, favor. un momento. No sé, si no está encajando. No está encajando raro, mal, ¿eh? Está encajando mal, ¿no? Yo diría que sí. Soy un foco, soy un trípode. Estamos teniendo problemas. Cuando esté terminado de montar, no estáis viendo nada interesante ni nada nuevo más que Ana ponerse nerviosa y Erika también. Cuando esté esa cosa montada, os lo enseñamos. Sí parpadea y yo, mírame a mí. Estoy así. Estoy así. Más la mano de la cámara. Déjalo ahí. Amorcito, he tenido una idea.
Soñadores, estamos ya terminando y nos vamos a marchar corriendo porque estamos sin cobertura y hay vídeo a las 8. Y voilà, ya está. ¿Estás satisfecha? No sé, esta luz me parece que pierde un poco, pero bueno, ya veremos cuando quitemos todo esto cómo se ve. Porque estoy pensando en que con el foco que vamos a comprar, le damos iluminación aquí y ya se ve. No, chaval, yo estoy neurótica ya. Del viento. Que llevamos 4 días así. Vamos y a... es que hay que pasear a los perros y... Ahora voy yo. Sí, da igual. Es que te va a tirar. Pues saldrán y volarán. Yo me ato a Gorri, que es el único que no va a volar. Claro, y la chiquitina esta, se me va a volar la perrilla. Nesca, cariño. Tenemos dejarme en paz. Se mete ahí ella porque quiere, ¿eh? Lo tiene abierto, pero le gusta estar ahí dentro. Nesca, ven, cariño, ven. Sita, ¿qué me das? Hola, chiquitina. Está que pesará 4 kilos o menos. Te va a llevar el aire. A ver, llevar. Bueno, es que los gatos se enganchan con las zarpas y por eso no se les lleva, o pero... sea, cuidado que se la lleva, ¿eh? Bueno, es muy bajita y entonces ha de estar tan cerca del suelo. ¿Y a ti te lleva, Sita? Yo corro como el viento. Yo le llevo a él. Vale, me les voy a llevar a dar un paseíto y nos vamos a marchar a la civilización. Aunque no ha vuelto a cobertura, ¿no? No, ni va a volver con este viento. La vida en la montaña, Yo queridos. prefiero 1000 veces que llueva, que nieve. El aire es lo peor de todo. ¿A qué estáis esperando para embarcaros en una aventura semejante? Y volveros esquizos como los fareros. Yo no estoy esquizo, llevo todo el día aquí. No, claro. Estoy un poco harta. ¡Hala! Señores, adiós. Hala, estamos huyendo del viento y buscando cobertura. Sí, básicamente buscando cobertura. Porque huir del viento... ¡Corre! Esto que se ve aquí es Erika. Ay, a lo mejor sí. Espera, que te alumbro. ¿Me vas a alumbrar? Sí. Oh. Tenemos preparado el despacho. ¿Dónde están mis alimentos para ingerir? Aquí. ¿Qué has comprado? Jamón serrano. Jamón serrano. Qué bien. Y lomo. Y más jamón serrano. Y lomo. Pan, ¿no? Pan rico y unas patatitas fritas. Pues esto es lo que vamos a cenar aquí en el coche. Aquí sopla también, ¿eh? Aquí solo también en casa, imagínate. No sabemos si se ha volado la antena del teléfono. ¿O qué ha pasado? Sí, porque nos hemos quedado sin cobertura. Champa. Joder, que empieza. Nos vemos en el próximo próximo vídeo. Aquí. En Éramos una vez. Adiós.